Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este conversatorio hoy con el tema El poder de los equipos, lo que podemos aprender del deporte y de la vida. Nos acompañan en esta noche la compañera, colega, conferencista internacional Marlene Morales desde Guatemala. Marlene, bienvenida. Vamos a permitir que se presente. Gracias, Aisha. Gracias, Juan. Para mí es un gran gusto poder estar compartiendo con ustedes, pues yo soy Marlene Morales, trabajo y apoyo a muchas empresas con el tema de soluciones, integraciones de soluciones y puedo compartirles mi experiencia en cada uno de todos estos implementaciones o cada una de estas retos a los cuales nos afrontamos en cada una de las diferentes organizaciones y lo más importante es poder hacer que los equipos puedan integrarse, puedan trabajar y puedan dar soluciones que dan buenos resultados a las organizaciones. Mucho gusto y acá estoy para conversar con ustedes. Muchas gracias, Marlene, bienvenida. Y nuestro amigo Juan, que es el peregrino de la vida, ¿qué nos cuenta? Muchas gracias por la invitación, querida Aisha, querida Marlene. Mi nombre es Juan. Como dijo Aisha, soy un peregrino de la vida y un coleccionista de recuerdos. Soy coach ontológico sistémico. Prácticamente me he desarrollado en el ambiente del retail por más de 30 años. eh, y debido a diferentes oportunidades en la vida, pues me tocó trascender como coach de vida y trabajo con jóvenes, adultos, hago acompañamiento emocional, pero lo más importante es proyecto un poquito eh, los secretos que he ido descubriendo a lo largo de mi vida. Todo tiene un inicio, todo tiene un proceso y todo tiene un final. Y yo podría decirte que he nacido como 2 o 3 veces, pero la vez que nací de la forma más fuerte fue cuando doblé la rodilla y entregué mi vida eh, al Dios que nos tiene aquí en esta noche compartiendo con todos ustedes acerca de el significado de equipo, tanto en el ambiente deportivo, en el ambiente empresarial, como en el ambiente humano. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar. Así que bienvenidos a este espacio donde estas tres voces de Centroamérica nos unimos para hablarles de lo que nos mueve, nos desafía y sobre todo lo que nos inspira. Y me voy a tomar de las últimas palabras de Juan, que me encanta porque él es de esos entrenadores de baloncesto que deberíamos clonarlos en toda el área de América Latina si fuera necesario. Y quiero preguntarle, Juan, directamente, desde su experiencia, de todo lo que ha acompañado, de lo que ha vivido, ¿qué podemos compartir con quienes nos observan y nos escuchan? ¿Qué es lo que nos enseñan los equipos sobre el mundo real? A ver, queridos amigos, los equipos son pequeños laboratorios de humanidad. En ellos vamos a ver reflejada la complejidad del mundo, la diversidad de perspectivas, la coexistencia de talentos, las tensiones naturales, visiones distintas y el potencial que surge cuando alimentamos o alineamos nuestras fuerzas hacia un propósito común. El deporte es un reflejo de la vida. El ser humano es por esencia competitivo, pero el deporte es un sinónimo de humanidad, es un sinónimo de sociedad, es un ambiente en donde un fin común nos permite a todos asumir un rol para lograr un objetivo. Para mí la palabra equipo es una palabra tan amplia, tan vasta, que difícilmente encuentres un significado único en un diccionario. A lo largo de mis 50 y tantos años he tenido la oportunidad de ser jugador y he tenido la oportunidad de ser entrenador. Y créeme que la primera parte es clave para la segunda, porque hay mucho entrenador académico, pero cuando pasaste por las canchas, cuando sudaste con los demás, cuando tu disciplina te ayudó a alcanzar objetivos, tienes una visión distinta del juego. Y créeme, como le digo yo a la gente,
La vida es una aventura desafiante y divertida y el ser parte de un equipo te permite aportar desde tu cajita de herramientas una gotita que trascienda y que deje huellas. Claro que sí, así es, Juan, en definitiva, una cajita de herramientas. Y qué importante, le voy a dirigir la misma pregunta a Marlene: ¿qué nos enseñan los equipos, esta vez desde la transformación digital y todo este acompañamiento, que como consultora de soluciones estratégicas, tal vez el término suene muy extraño o diferente para quienes no lo conocen, Marlene? Tal vez sí les podemos explicar qué es una solución estratégica desde el área que lideras y cómo ves los equipos de trabajo en ese mundo. Ya. Sí, considero que una solución estratégica en el mundo empresarial es poder alinear todos los elementos que forman parte de una organización, desde las juntas directivas, las diferentes personas que forman los equipos gerenciales y también todos los equipos que tienen la parte operacional o administrativa en las organizaciones. Todos ellos buscan un fin común que desde cualquier perspectiva están alineados con una estrategia empresarial. Y es que finalmente, cada uno de estos diferentes equipos vive como en distintos lugares, vive el liderazgo y vive la estrategia como tal. Entonces, hay equipos de ventas, hay equipos de tecnología, hay equipos de operaciones, hay diferentes equipos en toda la organización. Y para mí algo muy importante es que definitivamente todos buscan un fin común para la organización, y siempre pienso que las organizaciones son la plataforma para que cada uno de los diferentes miembros de cada uno de los diferentes equipos, a través de ellas, encontremos y vivamos nuestros sueños y los hagamos realidad, ya llevándolos a la parte familiar y a la parte personal de la realización de cada uno. Y la verdad es que cuando todos esos equipos se unen, es que forman una transformación, teniendo una visión clara y una visión dirigida que busca el bien común. Esa es como la transformación completa, y cuando ya le ponemos herramientas tecnológicas, entonces ya viene a ser una transformación digital. Y para ser como un poco concreta en este sentido, las personas son la base fundamental para poder hacer que las organizaciones funcionen de la manera alineada a todas las estrategias. El valor humano, el, los diferentes principios que cada una de las personas poseen son los que hacen que las organizaciones trabajen de una manera alineada y finalmente como equipo, ¿verdad? Porque no pueden trabajar de manera aislada, y eso genera ambientes de trabajo que motivan estar en las organizaciones, una cultura que trabaje con el equipo, ¿verdad? Qué interesante, porque tanto Marlene como Juan, sin haberse puesto de acuerdo, acaban de mencionar ambos lo importante que es la parte humana, ¿verdad? En nuestros equipos, ya sea a nivel empresarial o a nivel deportivo. Y en lo personal, creo que equipo es más que personas trabajando juntas. Es energía compartida, es propósito común, es una escucha activa, es empatía, es respeto por el pensar del otro, aunque no piense y no sienta como yo, ¿verdad? Es colaborar y sobre todo pensando en que no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Porque tal vez lo que estamos hablando suena así como muy positivo, muy romántico, y ya llevándolo a la práctica, en ocasiones tenemos a ese miembro del equipo que se ausenta, que deja de asistir a las reuniones, que cuando hablamos
de compromiso, parece como que no se anotan, que no están cubriendo la cuota, que es lo que miramos desde afuera. Sin embargo, aunque pareciera lo contrario, si nos acercamos, podemos descubrir que a lo mejor esa persona está lidiando con situaciones muy desafiantes, que es la timidez o la vergüenza o la falta de confianza lo que hace que no se atreva a compartir, que no todos tenemos las capacidades de comunicar y de expresar con intencionalidad lo que vamos sintiendo, lo que vamos pensando. Entonces, más bien quería ver, Juan, primero desde el deporte, cómo hacemos con este tipo de personas o este tipo de jugadores, porque le escuchaba el otro día mencionar una frase que me encantó y que usted y para que usted la desarrolle, para no quitarle el protagonismo, que a usted sabe cómo hablarle al final de un partido o en medio del partido a un jugador o al otro, dependiendo de lo que se está viviendo. Entonces, tal vez si nos amplía un poquito más esta parte. Sí, Aisha. A ver, un equipo es una metáfora viviente de una sociedad. Nos muestra que nunca avanzamos en línea recta, sino en forma espiral, que no crecemos solos, sino con otros, y que las mejores ideas rara vez nacen en el silencio, sino en el diálogo. ¿A qué me refiero aterrizándolo en el ámbito deportivo? No existe un jugador que sea bueno en todo. Precisamente por eso hablamos del concepto de equipo. Cada uno tiene un rol, cada uno hace una parte de la receta para que funcione. Y no todos entendemos las instrucciones de la misma manera. Hay Ujú. jugadores en un momento clave del partido que les cuesta lidiar con la presión y que requieren un tono desafiante de parte del entrenador. Hay otros jugadores cuyo nivel de frustración lo que requiere en ese momento es, vamos, la que sigue cuenta. Entonces es muy importante la lectura, el poder sentarse y observar. Ese es el trabajo, digamos, de un entrenador dentro de un equipo, poder leer el cuento. En el cuento había una vez y vivieron felices para siempre, pero entre esa frase inicial y la frase final hay todo un proceso y es donde se desarrolla el juego. Yo le digo a mis jugadores, si hoy no llegas anotando, no te preocupes, defendé. Si el jugador no está defendiendo bien, apoya, pero siempre hay un rol. Cada uno de nosotros funciona como las teclas de una máquina de escribir. Parece Ah, mentira, pero una tecla dañada te daña un texto. Así funcionan los equipos, así funciona en la sociedad y así funciona en, en la familia, que es la esencia de la sociedad, que a su vez es la unidad fundamental de la humanidad. qué importante, Juan. Y Marlene, trasladando esto al mundo organizacional, ¿verdad? Donde Juan dice, avanzamos y crecemos juntos, ¿verdad? De la mano, y el que el crecimiento no es lineal. Pero, ¿qué pasa cuando las personas compiten o no compiten entre sí a nivel de empresarial? Sí, digamos en la parte, en el mundo organizacional, lo que pasa es que cuando las personas dejan de competir entre sí, empiezan a colaborar con el equipo y entonces el resultado que esto genera es, es un resultado de sinergia que impulsa y da valor, da fuerza. Entonces, en las organizaciones es muy importante como mantener, como bien lo decía Juan, esa comunicación fluida para que nos alineemos con el equipo y veamos que, si bien es cierto, no todos entendemos las instrucciones de la misma manera, todos entendamos cuál es el fin común y el rol que cada uno representa dentro de la organización. Yo siempre digo, las organizaciones están estructuradas de manera jerárquica y hay un organigrama que nos hace verlo de manera vertical, pero funcionamos de manera horizontal porque las salidas de un área son las entradas de la otra. Y una vez hagamos bien lo que nos corresponde a cada uno dentro de nuestro equipo, entonces
funcionamos muy bien como los engranajes que van generando los resultados que esperamos, ¿verdad? Entonces, una vez entendemos que la organización busca un fin común y que ese fin nos incluye y que por eso estamos parte de esa organización, entonces encontramos que el bien es común y que no tenemos por qué competir, sino que lograr esa sinergia que nos ayuda a todos a generar los resultados y que sean todos positivos, ¿verdad? Acá hay que trabajar muchísimo en la parte de la cultura de la organización y también en mantener un ambiente laboral equilibrado para que todos entendamos cuáles son esos valores de la organización alineados a los valores personales y los valores del equipo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, de momento llevamos dos términos que quiero resaltar. El primero es humanidad y el otro que coinciden tanto Juan como Marlene es colaboración. Entonces, eso se necesita en los equipos de trabajo y vamos a ir ampliando. Pienso que a veces por cultura, quizás, o por experiencias vividas, ¿verdad? Porque cada quien reacciona de acuerdo a lo que le ha sucedido a lo largo de su vida tanto en los equipos como en las empresas, parece que nos cuesta pedir ayuda y que lo vemos más bien como un signo de debilidad, cuando lo contrario nos hace humanos, ¿verdad? Entonces, si el equipo es ese lugar donde aprendemos a colaborar, a acompañarnos, ¿qué podemos decir, Juan, en torno a que la vida no se juega sola? Qué frase más profunda, querida amiga. ¿Por qué? Porque el equipo es el lugar donde la identidad se amplifica, donde las capacidades se entrelazan, como decía Marlene, ahí hablamos de colaboración, y donde el yo aprende a convertirse en nosotros. Cuando nosotros entendemos que somos parte de algo más, nuestra identidad se llena de una luz que no es fácilmente perceptible por los demás y que para hacerla brillar depende de nuestro accionar. Entonces, necesariamente a la hora de hablar de equipos, a la hora de hablar del transformar el yo en nosotros, tiene que aparecer una figura importantísima que no podemos dejar fuera del término equipo. Es el líder. Recuerda, el líder es el que conoce el camino, camina el camino y te acompaña en el camino. La figura del líder es ese electrón que está chocando con todas las paredes para mantener el caos en orden. Por eso yo considero que la palabra equipo no es una palabra fácilmente de definir en un significado. Y coincido mucho contigo. Cada uno de nosotros tiene una historia. El único término que yo aprendí a cambiar hace mucho tiempo fue el de reaccionar, porque aprendí que para poder formar parte de un equipo hay que ser y estar. Eso significa tomar decisiones. Y para mí tomar decisiones, por lo menos en mi libro personal, tiene que ver con accionar y no con reaccionar. Hay personas que reaccionan, son esas personas que no han leído el juego. La persona que acciona es la que le toma la iniciativa, es la que cumple un rol, es la que apoya a sus compañeros, es la que levanta el ánimo y es la que hace lo que sea necesario por el bien común. Entonces, yo le agregaría a la palabra equipo el ingrediente liderazgo. Liderazgo, muy bien, Marlene. Y en las empresas, podríamos decir, así como la vida no se juega sola, las empresas no caminan solas. No, y la verdad es que también los proyectos como tal no dependen de uno solo, sino que depende de la forma como cada uno nos complementamos. Y ahí es bien interesante porque es la forma como inyectamos también esa energía positiva en todo lo que realizamos, ¿verdad? Cuando nosotros logramos ver que los proyectos de la empresa nuevamente ahora tienen un fin común, tienen algo que nosotros colaboramos, lo vemos también como parte de lo que nosotros construimos y el resultado es el que marca la labor de cada uno de los aportes de los diferentes miembros del equipo, ¿verdad? Y es importante que en mi caso personal,
Yo siempre pienso, trabajar en equipo es poder tener las soportarse desde el punto de vista que las debilidades de uno pueden ser las fortalezas del otro y a la hora de ir complementándose todo es lo que hace el resultado positivo, ¿verdad? Sí, o sea, somos un complemento, ¿verdad? Como lo decía muy bien ahora, Juan, cada quien tiene su rol dentro del equipo y todos somos importantes. Y Ujú. también, este, considero que en la vida también hay roles invisibles, ¿verdad? Está la persona que escucha, estamos, porque me incluyo, quienes nos encanta abrazar, quienes nos encanta dar una sonrisa, tenemos la facilidad de generar calma en otros, de unir incluso, ¿verdad? Esos roles que pareciera que nadie los ve, también sostienen a los equipos y a las organizaciones más de lo que creemos. El otro día estaba en una reunión de un grupo que teníamos 2 años de no poder coincidir. Y entonces me dijo una compañera, ay, usted, la próxima vez organice, porque usted es muy buena organizando, dice, y usted es la que nos une, porque si no, no nos vemos, ¿verdad? Entonces, es reconocer quién tiene ese rol dentro del equipo, ¿verdad? También llevando esto a un espacio deportivo, yo he compartido con Juan y Marlene que mi hijo menor, Francisco Javier, él entrena en baloncesto y en fútbol, pero particularmente hace un mes estaba en un torneo de baloncesto y ese día jugaban 2 veces y justo en la mañana, el más pequeño del equipo en edad y en estatura, al terminar el partido, en el último minuto, perdieron por un punto, ¿verdad? Y sabe lo decisivo que es el marcador cuando están en torneo y sienten toda aquella presión y este chico se suelta a llorar, ¿verdad? Y era un llanto inconsolable. Y yo, que ya los vengo acompañando a lo largo del año, yo me dejé ir del otro lado de la cancha y salí corriendo donde él estaba a consolarlo y a permitirle primero que llorara, ¿verdad? Porque era validar lo que él estaba sintiendo. Y conforme él estaba respirando, iba recuperándose, entonces yo lo abrazo y lo termino de apoyar. Y, y aclaro que es un chico que conozco, ¿verdad? Que le tengo confianza, que me ha acercado en otras ocasiones. Pero a mí se me olvidó que justo ese día estaban transmitiendo en vivo. Y en la noche, en el partido de la noche se acerca la mamá y me dice, ay, usted es la que abrazó a mi hijo hoy cuando estaba llorando. Y yo, mi primera reacción fue, oh, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? ¿Verdad? Porque uno sabe que en estos tiempos hay que cuidar la forma en cómo uno hace contacto con los chicos, sobre todo menores de edad, ¿verdad? Y no prestarnos para situaciones que no debían ser, pero yo en fracción de segundos, lo único que pude responderle fue, sí, señora. Y ella de inmediato me dio las gracias, me dijo, ay, yo le di tantas gracias a Dios que usted estaba en ese momento, no sabe cómo le agradezco. Yo sentí que era yo la que lo estaba abrazando a través de la cámara y eso me dio paz, ¿verdad? Entonces, eh, habemos esas personas que también jugamos ese rol de contención emocional que no estamos entrenando ni anotando los puntos, pero sí estamos desde la gradería apoyando y echando porras y diciéndole bien hecho y lo pueden hacer y, mm, y creo que este tipo de experiencias son muy, muy gratificantes y tal vez Juan, que siempre enfatiza la distancia física sobre los chicos, sobre todo, nos pueda ampliar un poquito, ¿verdad? De estos roles invisibles que parecieran no notarse, pero que son trascendentales. Ese es otro tema bien interesante, pero voy a aterrizar en tu ejemplo primero para luego darle un poco más de contexto. La mamá de este jugador pudo apreciar a través de la cámara
un abrazo sincero, honesto y conciliador. Esos tres elementos superan el entorno. Yo en estos momentos, como agradecimiento a la institución educativa en la que yo estudié bachillerato, soy entrenador de los equipos escolares y colegiales de niños, niñas y hombres y mujeres adolescentes. Y uno tiene como entrenador un código. Por ejemplo, existen formas de acercamiento emocional sin contacto. No es el caso que tú mencionabas, es mi caso personal. Yo a todas las que son jugadoras, niñas y adolescentes, mujeres, las recibo con una bendición y me despido de ellas diciéndoles que estoy sumamente orgulloso de ellas. A ver, cuando una persona escucha, yo creo en ti, una luz se enciende. Cuando una persona escucha, no sirves para nada, una luz se apaga. Entonces, yo creo, y es parte de mi filosofía de vida, que en la vida uno nunca pierde. Usted gana o aprende. ¿Cuándo tengo obligatoriamente que incluir la palabra pierde? Cuando no aprendiste una lección en la derrota. A ver, si no tenés espacio para mejorar, hay un enemigo invisible que se llama zona de confort y eso ataca a muchos equipos. Entonces, cuando un partido no logra tener un marcador a favor, significa que hay pequeñas o grandes acciones por mejorar. Y esta lectura le corresponde al líder del equipo y por supuesto al entrenador. En calidad de entrenador te puedo decir, eh, yo aplaudo lo que hiciste y el entorno no hubiera afectado para los que conocemos a Aisha. ¿Por qué? Porque cada vez que Aisha abre la boca, Aisha derrocha amor. Y es un amor honesto, sincero y puro. Y eso trasciende cualquier creencia limitante. Yo sé que los tiempos de ahora son un poco más complejos de los de antes. Yo creo que hoy estamos más conectados que nunca, pero paradójicamente estamos más fragmentados que antes. El ser humano hoy necesita una palabra de aliento. El ser humano hoy necesita inteligencia emocional. Y por eso un espacio como el de hoy, que nos permite trasladar nuestras experiencias en las diferentes áreas en las que nos hemos desarrollado, agregarle siempre el ingrediente del amor. Para todos aquellos que vayan a tener el tiempo y la oportunidad de escuchar lo que hoy estamos conversando, guarden esas palabras claves que Aisha ha ido anotando, porque hablamos de comunicación, hablamos de roles, hablamos de liderazgo. Bueno, ahora toca agregarle el ingrediente principal, amor. Y eso funciona en el deporte, en la vida y en las empresas. Muchas gracias, Juan y Marlene, que podemos trasladar de este ejemplo a la... Porque Pues Juan la me verdad, siempre sí, con el nudo en la garganta. la verdad que sí es admirar cómo se converge todo y va permeando en cualquier ambiente lo que hacen los equipos, ¿verdad? Pero cuando empezamos a valorar lo que cada uno da, lo que cada uno aporta, lo que cada uno significa, es precisamente cuando ese ingrediente del amor es el que dejamos que se incluya dentro de lo que cada uno hacemos. Y es que en las organizaciones a veces se maneja que las organizaciones son frías porque buscan resultados, pero trabajamos con personas y las personas tienen sentimientos, tienen todo básicamente el amor que pueden dar y también yo digo, cuando uno entiende el significado del amor, es cuando se da cuenta que cuando hace las cosas, no puede premeditadamente estar pensando hacer daño, porque por definición el amor no busca hacer daño, sino que al contrario,
es colaboración, es sumar, es hacer que las cosas pasen de la mejor manera para todos los miembros del equipo, ¿verdad? Y pues al final el éxito acá nos llega cuando también cada uno hace lo que tiene que hacer y no queremos hacer solos en las organizaciones dar los resultados, sino que el resultado es la suma de todos los componentes de lo que cada uno aporta en la organización. Y entonces sí es increíble cómo viendo desde cualquier perspectiva lo que son los equipos, hay un término común que es el amor para hacer las cosas, la convicción con que lo hacemos y los valores que tenemos para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Porque de muchas maneras nosotros podemos honrar a nuestro creador, ¿verdad? Desde la forma más pequeña, podemos ofrecer lo que nosotros hacemos haciéndola de la mejor manera, porque sabemos que nosotros somos una pequeña partícula de Él acá en la tierra y entonces la representación de Él está precisamente en la perfección de lo que nosotros podemos aportar a lo que venimos a esta tierra, a tener un propósito de vida en el rol que cada uno desempeñamos, en el ámbito profesional que cada uno tenemos, ¿verdad? Claro que sí, Marlene. Y bueno, voy a quedarme con usted una vez para cambiar un poco la Ujú. dinámica. Y algo que vemos en los equipos son los conflictos. Y es algo que por más amor que tengamos, ¿verdad? En nuestro corazón y las mejores intenciones, es algo que es inevitable porque es este, muy común entre relaciones a nivel laboral, ¿verdad? ¿Cómo podemos apoyar desde ese liderazgo para prevenir y evitar en la medida de lo posible este tipo de conflictos? Definitivamente los conflictos siempre van a estar presentes. La forma en la que ahí el líder puede afrontar el conflicto es la manera en la que reaccionamos ante un conflicto para poder sumar y no restar. Es precisamente porque todos pensamos diferentes, todos tenemos formas de ver diferentes. Siempre en la diversidad de criterios es donde se engrandecen más las soluciones, porque ahí es donde encontramos el valor de las ideas. Y un conflicto definitivamente hace que las organizaciones sean más grandes y que los equipos sean más grandes. Y cuando se afrontan de una manera objetiva, entonces fortalecen al equipo porque lo hacen como el conflicto nos llevó a una discusión que permitió obtener una solución mejor de la que muy probablemente hubiéramos podido dar si no hay un conflicto. Entonces, depende mucho la manera en la que los conflictos son abordados para que realmente tengan un beneficio positivo. Y definitivo que sí tenemos muchos momentos donde van a aflorar los conflictos y también porque todos tenemos diferentes caracteres, pero aquí es donde precisamente la madurez, la parte objetiva y la parte del resultado tiene que prevalecer para poder sacar adelante al equipo y fortalecerlo, ¿verdad? Porque acá es salir fortalecidos y salir con propuestas más grandes, ¿verdad? Pues sí, ¿y cómo lo trasladamos, Juan, a los equipos de baloncesto en este caso? Bueno, cualquier equipo deportivo en general, pero la experiencia Eh, suya principalmente en esta disciplina. Es importante entender que el conflicto es el lenguaje que aparece cuando algo necesita ser atendido. Bajo ese precepto, deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Los conflictos van a revelarnos límites borrosos, expectativas no dichas, tensiones acumuladas y necesidades ignoradas definitivamente. Ahora, como decía Marlene,
Manejar un conflicto no significa evitarlo, es transformarlo, es convertir un roce en claridad, es encontrar eh, en la incomodidad un aprendizaje, en la diferencia una innovación. En conclusión, un equipo maduro no le teme al conflicto, lo utiliza como punto de inflexión para sacar su mejor versión, para crecer. Y la palabra conflicto es una palabra a la que todos los seres humanos estamos expuestos. Marlene lo dijo muy claro. Cómo accionamos ante un conflicto hace la diferencia. Entonces, en los deportes, en la vida, en las empresas, en la familia, en la sociedad, en la humanidad, el conflicto bien abordado generalmente te ofrece soluciones que te generan una mejor versión de lo que había. Sí, y me quedo pensando yo, sí, es que es inherente al ser humano, ¿verdad? Sin embargo, he aprendido que escuchándolos y recapacitando un poco de las experiencias vividas, que un equipo nos refleja, ¿verdad? Saca lo mejor y lo peor de cada uno, pero siempre es una invitación a crecer y justamente es ahí desde lo cotidiano, escuchando, respetando, caminando juntos, es que podemos construir esos equipos, esos lugares donde el conflicto sea cada vez menos y que más bien sean espacios donde nos encante llegar cada vez más, ¿verdad? Quisiera ya para ir cerrando este espacio, que me encantaría extendernos un montón más, sin embargo, el tiempo nos apremia y nos gana por los compromisos profesionales que cada uno de nosotros tiene. Este, Marlene, un mensaje final sobre lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Y voy a recapitular que al momento he anotado humanidad, colaboración, liderazgo, comunicación, convicción y amor. Tenemos seis elementos. Y la verdad es que para mí como que la mayor enseñanza del trabajo en equipo es que en el equipo todos nos cuidamos y en el equipo todos triunfamos, porque los equipos que solo buscan como algún resultado pueden romperse y pueden ser frágiles. Y cuando unimos los talentos que todos tenemos, es donde se generan mejores, los mejores resultados y estos resultados brillan. Ese es como mi mensaje final. Gracias, Gracias. Juan. Yo podría resumirlo con otras palabras, pero que al final van a significar bastante, van a ser muy similares a las que dijo Marlene. Yo considero que los equipos son la fuerza invisible que ha movido a la humanidad, que el progreso nunca fue individual, que siempre nació de manos, mentes y corazones conectados y coordinados. Y para mí eso es muy importante. En un mundo complejo, los equipos siguen siendo nuestra mayor esperanza para cambiar. Crean cultura, crean visión, crean futuro. Y me gustaría cerrar con tres frases célebres que representan todo lo que hemos conversado. La primera dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. La segunda, de mi mentor Michael Jordan, el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y la tercera es de Ray Kroc y dice, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Al final, el regalo nuestro para ustedes es, vivimos en una sociedad vinculante en donde los vínculos, el propósito y el amor tienen una sinergia tan importante que van marcando pauta. No permitamos que nos deshumanicemos por creer nuevamente en el yo por encima de nosotros. Un dedo jinca un ojo, un puño derrumba paredes. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, Juan. Yo lo único que podría agregar es que los equipos son un espejo de nuestras vidas. Nos enseñan a confiar y avanzar, ¿verdad? Tal y como nos lo expresaron acá nuestros colegas. Y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Confiamos que este conversatorio les inspire a fortalecer sus equipos de vida, de sus familias, de su trabajo, los deportivos y ante todo, que sean una inspiración para que tengan mejores relaciones en todas las áreas en las que se enfrentan día a día. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Bendiciones.